Buenas noches. A ver, pelota. Bueno, el agradecimiento a Viviana Cobo. La doctora es nicoleña, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, es terapista también, trabaja en Rosario, en el Hospital San Felipe. Ya ha estado en otras oportunidades acá. Bueno, el agradecimiento, el tema que va a tratar hoy es pie diabética. Vamos a hacerlo repartido con un break en el medio, como hacemos siempre. Y el agradecimiento también a Montpellier, al laboratorio Montpellier, que colabora esta noche. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, para recordar, la diabetes es una enfermedad que tiene como origen común la hiperglucemia, que va a ser por dos cuestiones: o por déficit de la insulina, de fabricación de insulina, o por déficit de funcionamiento, ¿sí? Cualquiera de las dos lleva hiperglucemia, y la hiperglucemia crónica es la que va a generar las complicaciones. Hoy vemos que la diabetes es una enfermedad prevalente en el mundo, que quiere decir a diario, donde después las expectativas que teníamos pensado siempre al 2020, 2030 cada vez son mucho más altas. Vemos que en el mundo 1 de cada 11 personas que viven en el mundo padecen de diabetes, que 1 de cada 2 personas con diabetes está sin diagnóstico, y eso obviamente empeora todo lo que son las complicaciones. 1 de cada 6 recién nacidos está afectado por una madre con diabetes, y lo que se llama diabetes gestacional, y va a tener sus complicaciones. Hay más de 1 millón de niños y adolescentes en el mundo con diabetes tipo 1. 2 de cada 3 personas que tienen diabetes están en edad reproductiva, con lo cual también es productiva y reproductiva, con lo cual las dos cosas tienen complicaciones crónicas. Y vemos las complicaciones que antes veíamos a los 60 años, hoy las vemos a los 30, a los 35, 40 años. Y lo peor de todo, como si no fuera poco lo que nos pasa, es que 3 de cada 4 personas que padecen diabetes viven en países de bajos recursos, con lo cual no tienen el acceso a la salud que corresponde. Esto es lo que vemos a nivel del mundo, donde en distintas partes del mundo vemos como, por ejemplo, en África hay un aumento de casi el 150% de los casos, en Oriente casi el 100%, y vemos que a nivel mundial hay un 51% de aumento de los casos. Y lo más triste también que vemos que hay un aumento de la diabetes gestacional, con lo cual genera niños con problemas ya desde el nacimiento. Vemos cómo las expectativas fueron aumentando, donde a medida que van pasando los años la IDF calcula cuántos va a haber en el 2030, 2045, y siempre se terminan quedando cortos, ¿sí? Cada vez que calculan un número termina siendo mucho más alto, y esto implica que cada 3 segundos hay un caso nuevo de diabetes en el mundo. Cuando vimos en la encuesta factores de riesgo, vemos que nosotros aumentamos el exceso de peso y la obesidad, que parte tiene que ver también con este aumento y crecimiento exponencial que hay en el mundo de diabetes, y nosotros no somos menos, donde pasamos de un 8,4% en la encuesta de 2005 a 12,7% actualmente, ¿sí? Eso quiere decir que 1 de cada 3, un paciente, digamos, a medida que van avanzando en la edad, vamos viendo que por encima de 65 años, ese 12,7% ya se eleva a 21%. Y si hablamos de un paciente de 75 años, lo que vemos nosotros, 1 de cada 3 pacientes que vemos en el consultorio, en hombres y en mujeres, tienen diabetes, con lo cual es una enfermedad prevalente, y es importante estar instruido para saber qué hacer y para evitar las complicaciones, porque muchas de estas son evitables. Como en esto, vemos que el pie diabético es un problema de salud pública importante, tiene una prevalencia aproximadamente del 15%, y entre el 50 y el 70% de todas las amputaciones no traumáticas están relacionadas con la diabetes. Tiene un importante costo de salud, tanto para la salud pública como para el paciente, donde deja lesiones invalidantes, hay alta morbimortalidad con altos costos con las amputaciones, y después estas personas no pueden trabajar. Entonces es importante recordar la definición, que el pie diabético es toda infección, úlcera o destrucción del tejido que está asociada a neuropatía o vasculopatía en un paciente que padece diabetes. Y otros 3 conceptos importantes a tener en cuenta es qué es el pie de riesgo, que es un paciente que tiene ciertas características, ¿no?, en su pie, que da posibilidades a que desarrolle una lesión a futuro.
La lesión del pie es una anormalidad que ya tiene, que va a provocar un daño en los tejidos. Y el pie diabético, como dije, ya es una infección, lesión y demás, que va a parecer secundario a una neuropatía o una vasculopatía. ¿Qué es importante? Que en el mundo cada 20 segundos se amputa una pierna debido a la diabetes. Entonces vamos a ver que tiene una prevalencia anual en el mundo de lo que está registrado del 1 al 4% y una incidencia, y una prevalencia del 4 a 10. Pero estas son estadísticas mundiales, ¿sí? Después vamos a ver una estadística que tenemos de Latinoamérica que pudimos trabajar, donde vamos a ver que el 15% de las personas van a padecer diabetes, el 15% de los pacientes con diabetes van a tener un pie diabético, o una úlcera o una lesión. El 15% de esas úlceras van a terminar en amputación y un 85% de las amputaciones comenzaron con una úlcera, con una lesión mínima, un roce de un calzado que no se hizo lo que correspondía en su debido tiempo y eso termina generando una amputación. Después de una primera amputación, el 50% de los pacientes fallecen a los 3 años. Y a los 5 años, perdón. Y la segunda, que es después de una segunda amputación, fallecen el 80% de los pacientes a los 5 años. Con lo cual, esto también, porque estamos hablando de pacientes, si decimos que antes las complicaciones las veíamos a los 60, 70, 80 años, y esto lo vamos a ver en un paciente de 40 o 50 años, imagínense que están en plena edad de trabajo y lo que implica para una persona una amputación. Entonces esto para recordar una regla muy fácil que es la regla de los 15, que el 15% de los diabéticos van a padecer en algún momento de su vida una úlcera, que el 15% de las úlceras va a desarrollar una osteomelitis, una infección asociada al hueso porque tenemos muy poco tejido blando en el pie, entonces muy cercanamente llegamos al hueso. Y que el 15% de estas úlceras terminan en una amputación. Lo más importante de todo es que todo esto puede prevenirse casi en el 85% de los casos, con lo cual es importante trabajar sobre la prevención y si bien es importante saber el tratamiento y demás, creo que donde tenemos que ir a gastar todas nuestras energías es en la prevención. Entonces vamos a ver que hay 3 situaciones en las cuales van a generar un pie diabético: factores predisponentes, desencadenantes y factores agravantes. Pero tenemos que encontrar y saber aprender a ver qué es aquello que lo vemos y eso nos va a llevar a la posibilidad de que este pie esté más en riesgo. Entonces sabemos que tenemos las lesiones preulcerativas, que si uno ve la primera foto dice parece simplemente un pie normal, pero cuando vemos tiene una hiperkeratosis, que es un callo ahí, un callo en el segundo metatarsiano y en el quinto, y ese pie ya está en riesgo. También tenemos deformidades de los pies. Si vemos la característica de este pie, más ancho arriba y más fino abajo, no es el mismo que esto, ¿sí? Esta deformidad va a hacer que pise distinto y por lo tanto que tenga lesiones asociadas. Un tema importante, el uso del calzado inapropiado, por lo que sea, por la moda, por costos, porque se encuentra un paciente en una situación laboral donde, por ejemplo, vemos muy común hoy que usan las Crocs, ¿sí? Los pies húmedos, la goma genera la tierra pegada y entonces esas lesiones, por ejemplo las empleadas domésticas y demás, que genera un pie de riesgo. Que tengan limitaciones físicas para poder revisarse la planta del pie, mirar factores sociales, que esto lo vemos todos los días en el hospital. Tenemos pacientes que vienen con los pies en condiciones de muy poca higiene y obviamente lo pone en riesgo. Es muy común que nuestros pacientes por ahí caminan descalzos y eso lo pone en riesgo si tiene una neuropatía de no poder percibir un objeto en el cual puede pisar y dañarse, ¿sí? Y ni hablar si ya tuvo antecedentes de úlcera o amputación. Entonces vemos que tenemos un pie normal al cual le vamos a sumar la hiperglucemia y los factores de riesgo que tiene normal la población en general, a los cuales le sumamos los factores predisponentes como es la vasculopatía y la neuropatía, a lo cual le vamos a sumar los factores desencadenantes como son los traumatismos tanto internos como externos del pie y los factores agravantes como la isquemia y la infección. Todo esto que genera, obviamente un pie que estaba en riesgo, genera un paciente con un pie de alto riesgo que tenga lesión
que genera primero una úlcera y eso que va, a terminar una lesión crítica, ¿sí? Esa lesión crítica dependerá de cómo es el estado de todo esto que estamos hablando, del control metabólico del paciente, de la higiene del paciente, de cuánto o no se trabajó sobre su vasculopatía y su neuropatía, y lo pone en riesgo a generar un pie con una lesión crítica que puede requerir una amputación. Recordar que la hiperglucemia lo que va a generar son los productos de glicosilación avanzada, que no importa todo el gráfico, pero entender que a partir del descontrol metabólico que genera una diabetes no compensada, termina generando isquemia endoneural y eso va a hacer que pierda la vaina de mielina y con lo cual va a comenzar parte de la neuropatía. La hiperglucemia, vamos a recordar que va a generar lesiones microvasculares en donde, en la retina, en el riñón y en los nervios, ¿sí? En realidad, la neuropatía, tenemos que recordar que es una vasculopatía, porque el problema está en los vasa vasorum del nervio, que es el que va a generar que se pierda la vaina de la mielina con la isquemia que decíamos antes, y esto es producido por el mal control metabólico. El paciente que tiene retinopatía, ¿qué pasa? No ve, entonces puede chocarse la silla, no ver que pisa algo, ¿sí? Y encima no siente. A veces hemos tenido pacientes que vienen con tachuelas clavadas, con clavos clavados en los calzados y no se han dado cuenta, ¿sí? La nefropatía es importante. Todo paciente que tiene nefropatía aumenta 250 veces la probabilidad de tener un pie diabético. Con lo cual, en estas personas tenemos que ser más vigorosos en el examen y en los controles. Seguramente si tiene retinopatía, si tiene nefropatía, seguramente también tiene retinopatía. Entonces, es una persona que no va a tener la posibilidad de observarse como corresponde y ni hablar si a eso le sumamos los factores sociales que tenemos actualmente. La neuropatía, recuerden que la neuropatía de la diabetes es una neuropatía sensitivo-motora, periférica, simétrica y en general ascendente de miembros inferiores. ¿Por qué de miembros inferiores? Porque los nervios son más largos que miembros superiores, ¿sí? ¿Existe la neuropatía de miembros superiores? Sí, también. Lo más común es que el paciente lo pueda referir en miembros inferiores. Pero no es la única. También tenemos la neuropatía autonómica. ¿Cómo lo vamos a encontrar? De una forma fácil, el paciente que esté en reposo con taquicardia, tenemos que pensar como primer cosa que tiene una neuropatía autonómica. ¿Qué otra cosa? El paciente que está constipado o que tiene diarrea, un paciente que tiene poliuria. A veces la poliuria no necesariamente tiene que ser por un mal control metabólico. La vejiga puede tener una vejiga neurogénica que tiene un vaciado donde rápidamente, con poco contenido en su vejiga, puede ir a orinar. Entonces tendremos que ver varias cosas. El paciente siempre lo vamos a ver de forma integral, después vamos a ver, pero siempre pensar que puede existir otra cosa que no sea solamente la poliuria por descompensación. Y aparte, todos estos pacientes en general llegan a esto porque tuvieron una enfermedad no controlada durante largo tiempo. Esto no lo van a hacer de un día para el otro. Hay una neuropatía que sí existe, que es una neuropatía aguda, que a veces está al diagnóstico. Cuando tiene una hiperglucemia muy importante, puede generar una neuropatía aguda que después revierte con el control metabólico. Pero toda esta neuropatía que estamos hablando es la neuropatía crónica del paciente con años de diabetes y no controlado. ¿Qué es importante? Todo paciente que tiene una neuropatía tiene 7 veces más riesgo de padecer una úlcera y obviamente las lesiones en el pie. Y la polineuro, lo que hay que tener en cuenta es que sola es un riesgo para padecer úlceras y una lesión por pie diabético. Solamente con el solo hecho de tener la neuropatía, que ahora vamos a ver cómo la podemos diagnosticar más fácil en el consultorio. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, los pacientes que tienen grietas, piel seca, ¿sí? Es importante. Aquellos que tienen, es importante la movilidad de los dedos. Cuando vemos que un hallux, el primer dedo, está rígido y cuando lo queremos mover no se moviliza fácilmente esa articulación, también pensar que esto es una neuropatía.
Además, vemos que tienen ingurgitadas las venas de los pies. Eso tiene que ver porque hay un shunt venoso arterial, entonces hay ingurgitación con una arteriopatía que también puede estar asociada. Otra de las cosas que vamos a ver, los mal apoyos, los pacientes que tienen neuropatía tienen dedos en garra y terminan apoyando con la punta de los dedos, no con la yema de los dedos. Entonces a veces las lesiones que tienen en las uñas pueden que no sean onicomicosis, esto que se desprenda un poco la uña, puede ser por traumatismo crónico o contra el calzado o contra el piso cuando ya tienen los dedos en garra. Cuando el paciente tiene vasculopatía, puede tener micro o macroangiopatía. ¿Por qué? La micro ya dijimos, es la lesión de los vasos que van a llevar a la mielina del nervio. Pero por otro lado, después también tenemos la macroangiopatía, donde vamos a ver que los pacientes tienen en el diseño de nuestros pies, tenemos lo que se llama angiosoma. El angiosoma es una porción que tiene destinado al pie, donde está acompañado de su arteria, de su nervio y su piel que corresponde a ese tejido. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en el alus vamos a tener el lado externo, va a tener una irrigación, y el interno junto a la cara interna del dedo siguiente. Por lo tanto, es común que a veces vemos las lesiones en beso, ¿sí?, que aparecen del lado interno de uno de los dedos, y lo mismo pasa del otro lado. Y eso es porque comparten el mismo torrente vascular y el mismo angiosoma. ¿Para qué sirve también esto? Para ver si tenemos una lesión en un lugar, sabemos hasta dónde se va a extender ese compromiso. Después vamos a tener también lesiones importantes en arterias de mayor tamaño y en las del pie, con lo cual es importante aprender a palpar los pulsos. Entonces vamos a tener, como dijimos, factores desencadenantes con traumatismo intrínsecos que tienen que ver con aumento de la presión plantar que tiene ese paciente, y ahí vamos a ver que, por ejemplo, cuando tenemos los dedos en garra, esta cabeza de los metatarsianos ejerce una compresión contra la almohadilla plantar que va ejerciendo presión de adentro para afuera, con lo cual los mal perforantes plantar se inician de adentro para afuera. Cuando se ve externamente el orificio es porque ya horadó todas las capas, hace un primer hematoma, eso genera la primera lesión y después el orificio mayor. Con lo cual, cuando vemos es porque ya hace tiempo que viene trabajando esta situación, ¿sí? Entonces tenemos que ver en nuestros pacientes los dedos en garra, un pie cabo, es decir, un arco plantar más marcado, las deformidades que tienen que ver por artrosis, por el mal uso de calzado. Ahora, bueno, no hay tanta moda hoy de calzados tan puntiagudos que lo veíamos en otros años, pero la superposición de dedo martillo y demás. Acá vamos a ver en este paciente, ¿sí? Acá tiene una ingurgitación de las venas, vemos allá la piel seca, y estos dedos que tienen, fíjense que el segundo dedo es más largo que el primero, y eso es importante a la hora de elegir un calzado, porque si normalmente que nos enseñaban nuestras madres, nuestros abuelos, que tocabas el dedo pulgar, el alus, para comprarte un calzado. Bueno, si vos te lo compras a ese nivel, hay un dedo que va a quedar más largo y que va a tener una lesión por roce. Con lo cual es importante que cuando evaluamos en la forma del pie, también asesorarlos en el calzado. Y los extrínsecos tienen que ver con todo lo externo que se va a presentar en nuestro paciente. Térmico, mecánico, sabemos la bolsa de agua caliente, el ladrillo caliente, los roces de los calzados. Fíjense que acá, una por bolsa de agua caliente, los callicidas, que también como químico, que se colocan ahora, cualquiera compra algo de venta libre, se lo deja más tiempo de lo debido y genera una lesión. Fíjense en la foto de la derecha donde tenés un alus valgus que roza los dedos en martillo, como están rozando con el calzado, un mal corte de la uña y por ahí esa uña que podría ser con una onicomicosis también. Fíjense que esto es un roce de calzado que es muy común, el dedo chiquito en un roce de un calzado con una no sensibilidad o pérdida de sensibilidad protectora
que puede generar una lesión importante. Y los factores agravantes tenemos dos situaciones, tanto isquemia como infección. Pueden estar juntos, pueden estar separados. Vemos acá un paciente que consulta por un cuadro que lo venía viendo al vascular, donde vamos a ver claramente una momificación ya de este pie, donde perdió la uña y lo que está saliendo por ahí es la falange, es el hueso que sale por el orificio donde tendría que estar. Y cuando vemos en esta foto, fácilmente uno puede decir hasta dónde llega la circulación. Está totalmente isquémico y con una coloración más aceptable más abajo. El control no se lleva conmigo. Vemos acá que uno fácilmente puede decir hasta dónde llega la isquemia. Es común que en las arteriopatías haya, en esta situación de exposición ósea y demás, infección, que lo que hace es agravar la situación. Porque una infección puede provocar isquemia. ¿Por qué? Porque la infección hace un síndrome compartimental, ya tenemos una vasculopatía que está ahí con lo justo, comprime ciertos vasos y entonces eso genera una isquemia. Con lo cual tenemos infección más isquemia asociada. Siempre recordar que los pacientes se tienen que evaluar de forma complementaria, integral, donde tenemos que ver el grado de control de diabetes, ¿sí? Cuál es su hemoglobina glicosilada, cómo vienen sus controles metabólicos, cuántos años lleva. No es lo mismo un paciente de reciente diagnóstico, que no quiere decir que en realidad sea de reciente diabetes, porque si hay algo que es diabetes tipo 2, no podemos saber exactamente cuándo comienza. Entonces puede ser un paciente que tuvo un montón de años con hiperglucemias, que no le dio la importancia que merecía, hasta que los síntomas fueron más importantes y por eso consultó. La evaluación de las complicaciones microvasculares y la presencia de factores de riesgo, y recordar que el tabaquismo y el alcoholismo son dos factores importantes en nuestros pacientes que van a hacer que empeore el pronóstico de las lesiones que tengan. La condición socioeconómica de nuestros pacientes y el cuidado del acceso de la salud es algo importante que vemos todos los días, tanto sea en el público como en el privado. En el público vemos ciertas características y en el privado también, porque depende de la obra social que tenga y la cobertura, es qué posibilidades va a tener esta persona al acceso de distintas situaciones para prevenir o para tratar cuando ya está con una lesión. Entonces, ¿cómo vamos a valorar un pie en riesgo? Primero sale la historia clínica. Cuando hacemos la historia clínica del paciente, vamos a tener que ver en qué estado vascular se encuentra. ¿Cómo lo hacemos? Fácilmente al acceso al inicio de palpar los pulsos. Tenemos que valorar la piel, qué color tiene, si está seca, si tiene callosidades, si tiene hiperkeratosis, edema, o si ya tiene lesiones preulcerativas o lesiones. Tenemos que ver la estructura ósea, como les dije, la movilidad que tienen las articulaciones, si el paciente puede o no flexionar y abrir los dedos. Vamos a ver un signo importante de la neuropatía, es el signo del abanico, o sea, le tenemos que decir que abra los dedos de los pies y cierre, y si no lo puede hacer, ya es un signo que tiene atrofia interósea y que eso puede ser ya el inicio de una neuropatía que lo podemos diagnosticar en el consultorio. ¿Cómo vamos a evaluar la pérdida de sensibilidad protectora? Ahora más adelante lo vemos. Es algo muy importante, fácil, tenemos acceso a nuestras manos y no necesitamos a veces ciertos elementos que por ahí uno dice, ay, no lo puedo hacer porque no tengo el monofilamento. Bueno, ahora vamos a aprender unas técnicas más fáciles. Evaluar qué calzado trae el paciente, ¿sí? Y cómo se encuentra. Vamos a ver aquellos caballeros que tienen los cordones muy ajustados y vemos cómo le marca en el dorso del pie, las sandalias de las mujeres, las crocs y demás, que genera desde cuestiones de higiene a roces o malos utilización de los tacos y demás, que puede generar unos tacos muy altos, que el pie vaya en punta y que tenga lesiones, por ejemplo, a nivel de los metatarsianos, donde pueda generar en primera instancia una hiperkeratosis, pero si no también ya un mal perforante. La higiene de los pies es muy importante. La verdad que si hay algo que cuando uno va a evaluar a un paciente y le dice, bueno, sacate los zapatos, es como que, ay, el paciente lo agarra. Entonces es de buena práctica decir, bueno, la próxima, cuando vengas, vamos a revisar los pies para que se prepare psicológicamente y de paso seguramente se quiere higienizar correctamente. Las limitaciones físicas son importantes, o sea, si el paciente no ve bien, si el paciente no se puede mover o es un
tiene ciertas limitaciones, tampoco se va a poder higienizar correctamente, ¿sí? Entonces eso también a veces vamos a pedir la ayuda de un tercero que lo pueda colaborar en hacer el examen que corresponde. Y si conoce algo del cuidado de los pies, la mayoría no lo conoce, desde los profesionales hasta los pacientes. Entonces vamos a inspeccionar, vamos a palpar, vamos a hacer una evaluación neurológica y una evaluación vascular a nuestros pacientes. ¿Qué vamos a mirar? Piel, faneras, el estado de las uñas, si tiene onicocriptosis, onicomicosis, si están las uñas, a veces perdió la uña y no se enteró, se le desprendió. También a nivel interdigital, si tiene micosis, si puede tener una isquemia, algo que ha sido una lesión muy pequeña, que no se ha dado cuenta porque no tiene sensibilidad, y si tiene movilidad espontánea solo de él, y si nosotros podemos hacer la movilidad de los dedos. El aspecto general del pie, si tiene movilización de todas las articulaciones, muchas veces tiene una entesopatía a nivel del tendón de Aquiles, entonces el paciente tiene un caminar rígido, y al caminar rígido también tiene un mal apoyo, y ese mal apoyo le va a generar alguna lesión que puede estar, como por ejemplo en este caso, vos tenés este paciente que vamos a ver que tiene la piel seca y tiene una lesión que esto acá estaba cubierta por una costra donde para él no existía, nunca se enteró porque nunca le dolió nada. Y este paciente, en las condiciones que vienen de sus uñas, que obviamente esto genera un aumento del metabolismo de estos dedos. Entonces, si este dedo encima o este pie está con una vasculopatía, que ya tiene una circulación deteriorada, el aumento del metabolismo por onicomicosis genera obviamente mayor riesgo para este pie. ¿Qué vamos a hacer entonces con la palpación? Dijimos inspección, palpación y dos cosas. Vamos a hacer la inspección de los pulsos periféricos. Ya sabemos el perio que tocamos a nivel entre el primero y el segundo metatarsiano. No todos los pacientes lo tienen exactamente en el mismo lugar, pero la palpación del perio tibial posterior, femoral y popliteo es de buena práctica, porque puede tener alguno positivo y el otro no, y puede tenerlo no positivo porque en realidad, por ejemplo, tiene una calcificación arterial y entonces el pulso no es tan bueno. A veces por edema, tiene edema del pie, edema de alguna región, puede no palparse, y a veces vamos a necesitar un Doppler, por ejemplo, para poder escuchar si tiene flujo o no, porque en realidad la palpación. Si el paciente tiene pulsos, uno ya tiene como el 90% asegurado de que la circulación es aceptable, ¿sí? Y que se discute que si tiene pulsos palpables, si hay que pedirle o no un Doppler. Igual los pacientes que tienen cierta cantidad de años de diabetes, digamos, cuando hacemos los controles de búsqueda del daño de órgano blanco y de los factores de riesgo, le pedimos como el ecocardio-Doppler, el eco de vaso del cuello, le vamos a pedir un ecodoppler de miembros inferiores y sobre todo si el paciente refiere o claudicación en la marcha o algún otro síntoma que nos va a hacer pensar. Y acá viene un test muy importante que es muy fácil de hacer, que es para evaluar la neuropatía del paciente, que es el test de Ipswich. Con nuestras manos, ¿sí? Vamos a poner el paciente con los pies hacia adelante, le vamos a explicar que lo vamos a tocar, porque le vamos a mostrar con un dedo nuestro la mano, ¿sí? Para que entienda la sensibilidad, y ahí vamos a pasar a hacer la palpación. Vamos a ir al pie derecho y vamos a tocar, solamente es tocar, ¿sí? El hallux. Después nos vamos al quinto dedo, después nos vamos al otro pie, al hallux y al quinto dedo, volvemos al derecho, al tercer dedo y al tercer dedo del izquierdo. De esos 6 puntos que tocamos, si el paciente tiene 2 o más que no percibió, ya decimos que tiene una neuropatía y tiene la sensibilidad igual que el monofilamento, ¿sí? Esto es algo que lo podemos hacer en nuestro consultorio, no necesitamos mucho más. Tenemos el test de monofilamento, el diapasón y el biotensiómetro para medir, ¿sí? Con el monofilamento sabemos que tenemos que hacer la compresión del monofilamento, donde primero le vamos a explicar siempre en la mano, porque si al paciente no le explicamos lo que va a sentir, no tiene idea y no entiende si lo vamos a pinchar, lo vamos a hacer. Entonces, le mostramos en la mano que es una tanza, que no es nada que pincha, y corresponde flexionarlo hasta la mitad, acortar la mitad. Con esto, ¿sí? Vamos a ver la sensibilidad. Una vez que le mostramos en la mano, nos vamos a poner de
paciente y vamos a hacer eso en los mismos valores que vamos a ver acá, que es en la cabeza del hallux, cabeza del primer metatarsiano, en el quinto y en la base. En realidad está demostrado que hacerlo en estos 3 lugares ya es suficiente. Si lo hacemos en más, mejor. Pero hacer esto tiene la misma sensibilidad que hacer el test con nuestro dedo, ¿sí? Con lo cual hoy no es una excusa analizar a un paciente porque no tengo un monofila medio. Después, obviamente, la sensibilidad vibratoria, recuerden que es la primera que se pierde. Entonces, puede ser que todavía tenga sensibilidad a la palpación, pero si le hacemos la sensibilidad vibratoria, que recuerden que es lo mismo. Con el diapasón, lo sacudo, se lo apoyo primero en la mano, él tiene que entender qué es lo que va a sentir, después lo vuelvo a hacer vibrar, lo pongo sobre el hallux del paciente y cuando el paciente deja de sentir, que ya le dice que no siente más la vibración, uno se lo pone en su propio dedo pulgar y supuestamente si la sensibilidad está normal, nosotros también dejamos de percibirlo. Si nosotros seguimos percibiéndola, quiere decir que el paciente tiene abolida o por lo menos disminuida la percepción de la sensibilidad vibratoria. Y algo que sí ya no tenemos en general en nuestros consultorios es el biotensiómetro, que es un equipo donde nosotros vamos a regular la cantidad de impulso que le va indicando, donde el paciente va a decir si lo siente o no. Eso es más sofisticado y probablemente no todos tengamos en los consultorios. ¿Qué cosas hacemos con la evaluación vascular además de palparle los pulsos? Una cosa que podemos hacer es hacer el índice tobillo-brazo. Eso es medir en los 2 miembros inferiores y en los 2 miembros superiores la presión arterial. Y entonces vamos a dividir. Y ahí hay 2 controversias. Uno dice que, en realidad, si uno busca la definición, dice la división de la presión sistólica más alta de miembros inferiores sobre la más alta de los miembros superiores. Ahora uno dice, si elijo la más alta, sesgo de que tengo una lesión en un lado y no lo estoy llevando. Entonces, algunos dicen que hay que tomar la menor tensión arterial que tengan los 2 miembros inferiores contra la mayor de sistólica de miembros superiores, ¿sí? Eso nos va a dar un valor. Ese valor tiene que estar dentro de lo normal, entre 1 y 1.4. Menor de eso es anormal, quiere decir que la circulación no es correcta. Puede estar dentro de un valor border o directamente en menos de 0,9, que ya uno dice que tiene una vasculopatía importante. O puede ser más alto que lo normal y en realidad eso es porque tiene una calcificación de las arterias, tiene una arteriopatía Monkever, que no es compresible la arteria cuando uno mide la presión arterial. Entonces en realidad necesitamos otro método para poder decir que el paciente tiene o no una vasculopatía. Obviamente hay cosas que podemos tener en el consultorio, no todos lo vamos a tener, que es un Doppler portátil, donde además de hacer esto que les cuento, cuando hacemos la insuflación del manguito, ponemos en qué momento perdemos el sonido Doppler de la arteria, que en ese caso sería la pedia, donde vamos a hablar de la circulación de la tibial anterior, ¿sí? Probablemente esto no tengamos, pero sabiendo que por lo menos un tensiómetro tenemos en el consultorio y esto lo podemos hacer. ¿Y hace falta hacerlo en todas las consultas? No, obviamente, pero en un paciente que sabemos que tiene pérdida de la sensibilidad y demás, debemos hacerlo. Entonces tenemos a partir de la sala, el comité diabético, un examen que se llama en 3 minutos, que la realidad que tanto en 3 minutos no se puede hacer, pero que tenemos que en el primer minuto nosotros lo que tenemos que hacer es buscar los antecedentes del paciente, ¿sí? Que sabemos, diabetes, de cuántos años, si fuma, si toma alcohol y demás, y si tiene algún síntoma por lo cual en la consulta no lo refiere, pero sí lo podemos obtener. ¿Te duele? ¿Te hormiguean los pies? ¿Tenés algún síntoma? En el segundo minuto deberíamos hacer el examen de los pulsos, el examen neurológico como les dije, y chequear qué es lo que pasa a nivel músculo-esquelético. Si tiene atrofia de los interóseos, vemos que tiene un dedo martillo, que tiene un arco plantar más prominente. Eso con la inspección y ver la piel, qué características tiene la uña, si por ejemplo perdió el vello del dorso del dedo, eso significa que está con una neuropatía o una vasculopatía. En el tercer minuto lo que tenemos que hacer es
es la educación del paciente, darle algunas herramientas y demás de cuidado de los conocimientos de cuidado de los pies que seguramente no lo tiene. Entonces dicen, bueno, esto se puede hacer en 3 minutos, digamos. Depende de la voluntad que uno le ponga. Hay ciertos consejos, nosotros tenemos a partir del comité, que estos están para bajar de la página. Si ustedes quieren estos folletos, se bajan de la página de la Sociedad Argentina de Diabetes. Esto es un consenso que se hizo de todo el país y van a encontrar todo esto que se le pueden imprimir y dar al paciente. Nosotros, junto con el Día Mundial de la Diabetes, hace varios años que hacemos la campaña latinoamericana de cuidado de los pies, donde del día 1 de noviembre al día 14 se suben consejos donde tienen que ser claros, concisos, para que la gente pueda entender y para los profesionales que también lo pueden imprimir y brindárselo a los pacientes, como que miren sus pies, que laven los pies y los sequen bien entre los dedos, hidratarse, corte de las uñas, que no camine descalzo, que tenga el tema del uso del calzado, qué calzado comprar, que si tiene una herida, cómo consultar, que tiene que ir al podólogo. Sí, son ciertas indicaciones que uno les puede bajar. Comprarlo por la tarde, decía. Sí, todos los calzados deberían. Uno le debe decir que los compre por la tarde, a última hora, porque el pie está más hinchado en ese momento y entonces le va a dar el espacio suficiente. Tiene que ser un calzado ancho, con capellana alta, preferentemente sin costuras y sin cordones. Hoy oficial, digamos, que le ofrecemos a las personas es la posibilidad de que usen zapatillas como algo más recomendable. Una zapatilla que a su vez tiene que tener por lo menos 2 centímetros de plataforma, ¿sí? Para que el pie tenga la inclinación correcta, y si en el caso de que el paciente requiera una plantilla, porque tiene un hiperapoyo en alguno de los metatarsianos y demás, entre la plantilla, porque ¿qué pasa? Uno lo manda a hacerse la podografía, a hacerse la plantilla, la hacen a ojo, resulta que el paciente usa un calzado que es angosto y la plantilla tiene este ancho, entonces termina deformando el calzado y el paciente tampoco le sirve, o la plantilla la hacen más corta, o por ejemplo más angosta, y entonces el paciente le termina lastimando la plantilla en la planta del pie porque es corta el ancho del pie. Entonces uno le dice, bueno, ¿cuál es el calzado que vos usás todos los días o mayoritariamente? ¿Cuál es el más ancho? Bueno, y en ese tener que hacerse la plantilla de ese molde. Y después tener la costumbre de poder cambiar la plantilla a todos los calzados que usa. ¿Qué pasa con el hombre? Es mucho más fácil. La mujer que usa el calzado más fino, que la sandalia, que esto, claro, en realidad la plantilla no la puede poner en todos los calzados. Entonces, digamos, ahí es cuando se complica que pueda usarla todo el tiempo. En el hombre, como usa calzado cerrado, siempre es mucho más práctico y más fácil. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Es la prevención. Trabajar fundamentalmente sobre la prevención, que es más bueno, bonito y barato que trabajar sobre el tratamiento de un pie diabético. Entonces le tenemos que enseñar ciertas cuestiones al paciente, ¿sí? Y a la familia y nosotros también como profesionales, ¿no? Aprender a identificar cuál es el paciente que tiene un pie de riesgo. Entonces yo veo que es una persona que camina media chueca, que tiene ciertos años, que puede tener artrosis, entonces inspecciono el pie y tiene deformidades, es un paciente con un pie de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las conductas que yo le voy a pedir que él tenga de controles y qué voy a hacer yo y cada cuánto para poder decir que ese paciente está controlado y que le reduzco ese riesgo? Tiene que aprender el paciente a verse, explorarse en forma periódica el pie. No solamente tiene que verlo el paciente, la familia y obviamente nosotros. Y asegurar que el calzado que use sea, muchas veces uno le indica un calzado a un paciente, vuelve y vuelve con un calzado que no era correspondiente. Le volvés a decir, vuelve con las Crocs. Se lo decís y por ahí a lo mejor es el único calzado que tiene el pobre. Entonces uno también nos tenemos que adecuar al sistema en el que nos manejamos y tratar de enseñarle a nuestros pacientes que a lo mejor una zapatilla, hoy, una zapatilla de marca, por ahí no está al alcance de todos nuestros pacientes.
Entonces, bueno, tenemos que ver cómo nos podemos ajustar y cómo le podemos enseñar a nuestro paciente que pueda elegir un calzado que le sea cómodo, que no le sea dañino para su pie, pero que a su vez sea ergonómico para la actividad que tiene que hacer. No es lo mismo un trabajador de una fábrica que está con un borcego, un botín duro, rígido, que tiene metal, que el pie está 8 horas cerrado, con una media que está mojada, y entonces, bueno, el paciente tiene que seguir trabajando esas 8 horas. Entonces, le enseñaremos a que se cambie las medias, aunque sea cada 4 horas, que trate de utilizar medias de algodón para que absorba la humedad, para que no le quede ese pie húmedo, que cuando termine de trabajar rápidamente se cambie el calzado antes de irse a su casa, para que no camine desde el trabajo a su casa con un pie húmedo, con una media que roza y que genera toda la posibilidad de micosis y otras lesiones. Tenemos que entender que, como todos, siempre tenemos que darle una atención integral al paciente y a ese pie, porque no solamente tenemos que ver de palparle los pulsos, sino, por ejemplo, nos pasa que muchas veces el paciente además tiene, por ejemplo, varices, entonces tiene un edema además y tal vez le tenemos que agregar un venotónico que no estaría, digamos, contemplado dentro de esto, pero también es importante para este paciente que tiene un extra más sumado. Bueno, como decía, tiene alto costo, es una incidencia que genera daño, gastos, tanto hay millones de dólares que se gastan en el mundo por tener que tratar un pie diabético que no fue tratado en su debido momento, en una lesión preulcerativa y que llega a un daño por una infección y requiera una amputación. Esto es para los que trabajamos en distintos lugares. ¿Cómo vamos a clasificar después del cuidado del cuadro? Esta es la Organización Mundial, digamos, del cuidado de los pies, donde clasifican en 3 categorías los pacientes que tienen muy bajo riesgo, bajo, moderado y alto riesgo. ¿Cuál es el paciente que tiene muy bajo riesgo? No tiene pérdida de sensibilidad protectora ni tiene enfermedad arterial. Entonces, con que lo veamos una vez al año es suficiente. Si tiene pérdida de la sensibilidad protectora o enfermedad arterial, o sea, o una u otra, ya lo tenemos que ver cada 6 meses. Si tiene pérdida de sensibilidad protectora más enfermedad arterial o una deformidad en el pie o enfermedad vascular más una deformidad en los pies, cada 3 a 6 meses debemos controlarlo. Es un paciente con alto riesgo, es que tiene pérdida de sensibilidad protectora más enfermedad arterial y que ya tuvo una úlcera, que ya estuvo amputado o que tiene una enfermedad renal terminal que aumenta el 250% la posibilidad para ser un diabético, y ese lo vamos a tener que ver cada 1 o 3 meses. Entonces dice, bueno, y en realidad los pacientes, el especialista lo ve cada 3 meses, entonces cada vez que lo ve le tiene que ver el pie y dependiendo del paciente, a veces sí. No es lo mismo un paciente que no tiene ninguna lesión, que ya estos pacientes requieren este control exhaustivo. Esto es un cuadrito que si quieren lo pueden bajar de la sociedad también, de la Sociedad Argentina de Diabetes, donde lo mismo que hizo la Sociedad Mundial de Cuidado de los Pies, lo hizo entonces lo mismo, con la sensibilidad de que le agregamos al paciente que tiene bajo riesgo, le recomendamos un calzado apropiado. Aquel que tiene riesgo moderado, además de indicarle el calzado adecuado, le vamos a pedir que vaya al podólogo, si necesita una plantilla se la vamos a indicar. Aquel que tiene un pie de riesgo alto, no solamente lo mismo que hablamos, sino que va a haber un tratamiento más personalizado en lo que necesite este paciente. Siempre vamos a hablar sobre el cuidado de la educación del paciente y el control metabólico adecuado. Y después vamos a ver que existen 2 situaciones. El de muy alto riesgo, que es aquel que ya tiene una lesión, donde sí o sí, mes a mes lo vamos a tener que ver y le vamos a tener que indicar además que vamos a hacer una descarga. Un paciente que tiene una úlcera no puede seguir caminando con el mismo calzado y seguir caminando sobre su pie porque esa lesión va a empeorar, ¿sí? Entonces le vamos a indicar un reposo relativo o no, dependiendo del tipo de trabajo que hace. No es lo mismo un oficinista que puede estar sentado con un walker que un operario o un camionero que tenga que estar subiendo y bajando de un lugar, y entonces ahí seguramente le vamos a dar reposo laboral también. Y obviamente el riesgo extremo es cuando ya tenemos un pie complicado, que es el foot attack, que después vamos a hablar de él.
Entonces, algo que parece tan sencillo de ver que podemos ver un paciente que con un pie que a simple vista parece que es normal, cuando examinamos puede tener una pequeña lesión provocada por una media que se hizo una arruga, que tiene el pie seco con el talón, que es muy común encontrar las señoras que usan por ahí sandalias más resquebrajado, reseco, hasta una lesión que, bueno, es obvia de ver. Tenemos que educarnos tanto nosotros como profesionales, los pacientes. Hoy existe un posgrado que también lo tiene la Sociedad Argentina de Diabetes y que nos va a enseñar a trabajar mucho más a fondo de esto. Esto también lo pueden bajar de la página, lo pueden plastificar y tenerlo en el consultorio y enseñarle cómo son los calzados adecuados, donde necesita que tenga un refuerzo atrás, que sea alto, de preferencia sin costuras, que puede o no tener, de preferencia que tengan abrojo, pero si no, que tengan cordones que no lo sujeten demasiado, que tenga punta redonda para lo que es caminar y si se chocan con alguna estructura, que la suela tenga por lo menos 2 centímetros y de preferencia que sea de goma blanda para que el caminar, recuerden que nosotros cuando caminamos es talón, planta, punta, los pacientes tienen rigidez, con lo cual pisan con el pie directamente completo, hacen planta, punta y talón después, con lo cual eso genera ciertas lesiones en la parte a nivel de la cabeza de los metatarsianos. Existen cosas que podemos utilizar para prevenir. Hoy hay, por ejemplo, unas plantillas inteligentes como esta, que se colocan en los calzados y te dicen dónde están los hiperapoyos y demás, para poder hacer las descargas, ¿sí? Por otro lado, tenemos las plantillas que es común en los lugares donde tienen podografía computada. Es una cinta donde tiene un sistema computarizado donde ve en qué sector tiene hiperapoyos con un color diferente y esto genera que podamos hacer las plantillas correctas. Y a veces lo que podemos hacer es indicar, por ejemplo, un paciente que tiene una lumbar, un juanete, ¿sí? Una indicación quirúrgica para corregirle esa deformidad, para reducirle el riesgo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con una úlcera? Primero no puede caminar sobre ese pie, entonces ofrecerle una descarga. ¿Qué es una descarga? Es alivianarle el peso a esa estructura. Puede ser una férula de Walker, las botas que usamos para el esguince, puede ser muletas, puede ser un yeso de contacto total, que es el paciente que no tiene que apoyar, se le hace un yeso sin que tenga una fractura obviamente, viene acolchonado y se le va cambiando para que, una vez por semana, para que el paciente no apoye sobre esa estructura. Si tiene una vasculopatía, siempre es importante revascularizarlo. Si tiene infección, tratarle de infección. Siempre el control metabólico es importante. Si el paciente sigue con 500 de glucemia, bueno, no va a mejorar, no va a cicatrizar, tiene más riesgo de infección porque su sistema inmune no va a ser el adecuado, entonces obviamente va a tener cada vez más complicaciones. Cuidaremos la úlcera de una forma local, que podemos hacer en la próxima charla, y tenemos que educar tanto al paciente como a los familiares y al médico. Entonces, tenemos distintos niveles de atención para un pie diabético. Un primer nivel donde hacemos APS, ¿sí? El médico general, que con todas estas herramientas que hoy charlamos, podemos hacer la evaluación del pie de riesgo. Cuando encontramos un paciente que tiene un pie de riesgo, lo vamos a derivar a un segundo nivel donde tenga un médico diabetólogo, pueda estar el ortopedista, un especialista en cirugía vascular, que se encargue de reparar o de reacondicionar ese pie que tiene ciertas condiciones que lo están poniendo en riesgo. Y un tercer nivel, que es aquel donde tenemos un centro que se dedique específicamente y que en general van a ir los pacientes que ya están más complicados. ¿Qué pasa? La verdad es que no en todos los lugares ni en todas las ciudades tenemos la posibilidad de tener los 3 niveles, pero por lo menos saber identificar cuál es un pie de riesgo, por lo menos para saber derivarlo al hospital y no derivar de más ni de menos. Recuerden que esto es importante, trabajar con equipos multidisciplinarios, cada uno va a tener una función, el médico clínico, el diabetólogo, el vascular, el ortopedista, y esta parte es la más difícil. Hay una lucha siempre de poder entre el ortopedista y el vascular, y que en general eso genera retraso en el trabajo sobre el paciente, que te corresponde a vos, que me corresponde a mí, que le corresponde al otro,
el paciente pierde tiempo y en la pérdida de ese tiempo puede perder un pie o una pierna. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos en la primera charla. Es larga, perdón, sé que hablo rápido, pero si no, no podía meter toda la información que quería. Si tienen alguna pregunta. Cortame y después damos otra. ¿Listo? Gracias.